Vamos a meternos en lo que dice la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, la OCDE, con Marcelo Scaglione, un especialista en la materia, y algunos temas que nos habíamos quedado para debatir con vos. Marcelo, ¿cómo estás? Marcelo, a ver si me escuchás ahí. No te estoy escuchando, vamos a ver si podemos chequear. A ver, ahora sí, Hola, Marce, ¿cómo estás? ¿cómo te va? Buen martes y buen comienzo de este nuevo mes. Muchas gracias. Bueno, un septiembre que empieza. ¿Cambia mucho para la OCDE el mes a mes? No, para lo que hablamos de los trámites con vos, no hay avances mes a mes, esto es de larga data, ¿no? Exactamente, bueno, recordemos que la semana pasada estuvo Matías Corman, Ujú. el jueves y el viernes de la semana pasada estuvo en Buenos Aires, el secretario general de la OCDE, y en todos los encuentros que realizó con el gobierno nacional, con gobernadores, en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, con la CGT, con el sector empresario, recalcó que el acceso de Argentina a la OCDE es una maratón y no una prueba de velocidad. Y Bien. varias veces dijo también que este es un proceso que dura más de un mandato presidencial, con lo cual es muy importante lograr acuerdos políticos para que esto sea una política de Estado, una política de gobierno. Y recordó que él mismo, antes de ser secretario general de la OCDE, había sido político en su país, que es Australia, donde además de ser ministro de Economía durante muchos años, antes de eso fue senador, con lo cual, viéndolo de su perspectiva, él hizo justamente la diferencia entre un proceso que no tiene que ser político, que tiene que ser un proceso técnico y que justamente tiene que alcanzar acuerdos entre la clase política para que sea sostenible en el tiempo. Cuando hablamos de acuerdos y gobernadores, me surge preguntarte si la OCDE tiene algún lineamiento respecto a lo que sería la coparticipación de una nación respecto a sus provincias y municipios. Esto hay una forma, porque claro, nuestra coparticipación federal para muchos está bastante desactualizada. Bueno, en primer lugar, recordemos que la OCDE tiene entre sus principios más importantes el de la gobernanza pública, que tiene en cuenta cómo es el diseño institucional de un país, y en ese diseño entran en juego no solamente el equilibrio entre los diferentes poderes, el rol del Congreso Nacional, la importancia de una justicia independiente, sino también en los países federales las relaciones entre la nación y las provincias. Y además que esta relación tiene que ser equilibrada y tiene que financiarse de una manera sostenible. Hay muchísimos trabajos de la OCDE sobre cómo tienen que ser los sistemas tributarios en los países, de manera tal que aquellos que más ganan sean los que más tributan, y en función de ese mecanismo de recaudación, también cómo deben financiarse los servicios y las inversiones. Ahí de alguna manera lo que me estás planteando es que una vez que vos entrás a este grupo, debés mantener lo que se plantea en el grupo. Una vez que sos miembro, podés alejarte de lo que dice, porque digo, hoy nos rige a nosotros una constitución, nos rige lo que se plantea en el Parlamento, pero ¿qué pasa si en algún momento, siendo miembro, vas en contra de estas prácticas? ¿Cuál es la aplicación que tiene la organización? Bueno, recordemos que, lo hemos dicho varias veces en este programa, el proceso de acceso es un proceso que es largo, que es difícil, que es Ujú. complejo, pero también el ser miembro de la OCDE es un proceso que también es muy riguroso, porque vos como país estás expuesto a la evaluación por parte de los pares. Y esta evaluación se la hacen a Estados Unidos, se la hacen a Suiza, se la hacen a Canadá, se la hacen a Francia, Australia y a Argentina cuando sea país miembro. Es decir, existe esta evaluación que te realizan los países pares, lo que se llama el peer review en inglés, y también está la presión por los pares, porque justamente estas evaluaciones, luego los resultados son compartidos en reuniones a las que solo participan los países miembros, y en estas reuniones lo que se aseguran los países es que
no haya países que se desvían de las prácticas de la OCDE. Pero recordemos que ya desde el proceso de acceso, que formalmente comenzó con la partida del secretario general de la OCDE el viernes, Argentina tiene que hacer un recorrido en estos próximos años que la haga converger justamente con este cuerpo de 250 buenas prácticas que tiene la organización internacional. Me quiero quedar con educación y salud, que era lo que habíamos planteado para la próxima, porque pateo el tema, porque te quiero preguntar esto, ¿cuáles son las multas o las represalias que toma la OCDE si un país miembro se desvía? ¿Hay restricciones en lo económico? ¿Hay cierres de mercado? ¿Hay cierres de comercio? ¿Se ha dado en la historia de la OCDE algún tipo de bloqueo? Bueno, recordemos que la OCDE es un organismo internacional que lo que hace es evaluar a los países. No tiene un poder de policía sobre los países, pero la palabra de la OCDE pesa y pesa muy fuerte en los mercados y pesa también muy fuerte en el resto de los países miembros. ¿Cuál es el principio dentro de la OCDE? El principio es, nosotros somos países miembros y entre nosotros nos obligamos a adoptar las mejores prácticas porque la adopción de las mismas prácticas al interior de este club permite generar confianza y esa confianza es la que rige el comercio y las inversiones. Con lo cual, si vos te alejás de la palabra que vos empeñaste, porque en realidad se trata de un acuerdo que vos firmás como país miembro en el cual te comprometés a seguir los lineamientos de la OCDE y sus principios, si después vos te alejás, estás rompiendo el contrato de confianza que estableciste con el resto de los países. Y esto se paga porque eso es público, los informes de la OCDE son públicos y nadie se anima a romper este pacto de confianza porque, en definitiva, si bien no hay sanciones por parte de la OCDE, hay un seguimiento, como te decía, dentro de los diferentes comités y el hecho que los países se alejen hace que se rompa el contrato de confianza. Por ahora no hay ningún caso de un país miembro que haya sido expulsado de la OCDE o penalizado dentro de la OCDE, pero sí existe el caso de Rusia, que había comenzado su proceso de acceso, que se vio interrumpido y suspendido cuando, recordarás que hizo la primera invasión a Crimea 2014. allá por el año 2014, y luego, bueno, cuando se dio la situación ya directamente de la guerra con Ucrania, de la suspensión se pasó a la expulsión, esto fue hace 2 años. Esa expulsión, y es interesante lo que planteabas porque el 2014 el mundo no se desgarró las vestiduras respecto a lo que pasaba en Crimea, ¿no? En la península de Crimea con Rusia y con Ucrania. Luego sí, en la invasión final de Rusia a Ucrania, sí, esto fue noticia en todos los portales. La pregunta es, ¿se puede volver luego de esta situación? ¿Podría Rusia volver a la OCDE o no? Mira, Santiago, primero lo veo en el corto plazo una situación muy complicada porque, y esto es mi análisis personal, yo creo que en el caso de la invasión de la Rusia de Putin, acá quiero no meter a todo el pueblo ruso adentro, es una decisión de su líder que ha tomado, pero que afecta al conjunto del país. Yo creo que esta guerra está destinada a perdurar en el tiempo. Por ahora no veo de los distintos análisis que me llegan, la posibilidad que esta guerra alcance un resultado de paz en el corto plazo, con lo cual esta situación va a perdurar y va a ser muy difícil reconstruir la confianza con el resto de los países. Es sumamente interesante, Marcia, hablar con vos, por eso nos fuimos desviando porque surgen diferentes preguntas, pero nos va a quedar para la próxima. ¿Qué hace la OCDE respecto a la salud y la educación? Porque habíamos hecho algún avance acerca de que no está, respecto al PBI, no es poco lo que se invierte, sino que se hace de una manera incorrecta. Para la próxima, vamos detallado cuánto destina cada uno de los países, en dónde crees que está la falla, si es en la compra de libros, en los sueldos, porque claro,
si el gran porcentaje de la educación tiene que ver con los salarios, digo, es difícil que esa variable se corrija. Para la próxima, ¿te parece salud y educación en la Argentina? ¿Cómo puede la OCDE encaminar un poco el rumbo de esta Argentina que en esos dos rubros está un poco perdida? ¿Te parece? Me parece, pero igual te hago el adelanto. Dale. Números, la inversión promedio en la OCDE de los 38 países miembros en salud es del 8,8% del PBI. 8,8, casi 9. Argentina destina el 9,5% de su PBI. Ya lo dijimos en otras de nuestras conversaciones, el problema no es lo que se destina, sino el impacto. Bien, en el caso de Argentina, eso es lo muy que bajo. tenemos que analizar, ¿no? Que si estamos comparando países que ya tienen una cuestión estructural o cosas básicas resueltas, y a la Argentina le falta resolver, porque no es lo mismo destinar 8,8 a un país que tenga todo solucionado, al 9,5 a un país con muchas